Hay cosas en el mundo que no se pueden entender a través de una pantalla. Hay que olerlas y sentirlas. Es por esa razón que hoy me encuentro en mi ciudad, en Málaga. Aquí la fe no solo se reza en los bancos de una iglesia. La fe se suda, se sangra y se carga sobre los hombros. Justo ahora comienza la Semana Santa, una de las más visuales del mundo. Olvidad los pasos pequeños. Aquí se mueven palacios de oro y plata. Pero realmente lo que importa no es lo que brilla, sino lo que hay debajo. El anonimato de miles de personas que deciden que durante una semana van a ser el motor de unos gigantes de madera. Seáis creyentes o no, lo que vais a ver en este vídeo os va a poner los pelos de punta. Varios días atrás empezaron los traslados, sin embargo hoy es el Domingo de Ramos, podríamos decir que hoy es el primer día real de Semana Santa. Hoy todo el mundo está en la calle porque lógicamente es el primer día, diría que es el que más procesiones tiene y como podéis ver la calle está a reventar de gente. Ahora mismo me estoy dirigiendo a ver la Pollinica, que es la primera procesión que comienza con la Semana Santa. Por cierto, como detalle curioso, hay un refrán español que dice que en Domingo de Ramos quien no estrena se queda sin pies ni manos. Es por eso que yo estoy llevando una camiseta nueva y una gorra nueva. Son cosas curiosas que solo se hacen en España. Esta procesión es muy característica porque es en la que más niños participan. Además, no solo eso, sino que a lo largo de toda la procesión van portando hojas de palma. Yo había vivido la Semana Santa fundamentalmente con mi padre, viendo todas las procesiones. Posteriormente entré en la cofradía como nazareno. Era una ilusión que yo tenía, digo, cuando sea mayor querré sacar un trono. En la procesión uno de los complementos que tenemos que llevar, una corbata, me la regaló mi abuelo. Y recuerdo siempre de ir a casa de mis abuelos que viven a pocos metros de donde salimos procesionalmente. Yo recuerdo de, en los primeros años, ir allí a casa de mis abuelos sin corbata y mi abuelo me tenía preparada la corbata y me la ponía. Ya cuando mi abuelo falleció, yo me quedé la corbata. Lo que hago actualmente es ir a ver a mi abuela, la visito, pero ya voy con la corbata puesta. Y sí, la corbata es de mi abuelo. La corbata me la prestaba mi abuelo cuando él vivía y cuando falleció me la quedé yo. Pues mira, cuando suena, no quiero decir que sea frío, pero como es la primera vez, mi cerebro está ya como un poco acostumbrado, ¿no? Levantar el trono y empezar a andar y se hace de manera un poco que no lo piensas, ¿no? Yo personalmente no tengo esa especial emoción de la primera. Voy cogiendo la emoción con el paso de los minutos, ¿no? Y conforme vas entrando en el centro, conforme se va haciendo de noche, ¿no? Ahí es cuando realmente la emoción te va entrando de manera bien profunda, ¿no? Yo me concentro mucho en las marchas, en la música. Yo tengo una especie de truco mental. Las marchas que más me gustan las escucho en los días previos a la procesión, porque cuando tú identificas la música con algo que tú conoces, lo haces tuyo y te genera una mayor emoción y, por tanto, al generarte una mayor emoción, te genera un mayor estímulo para... Vamos para arriba, ¿no? Yo personalmente, yo cierro los ojos y digo yo, vamos a concentrarnos en la marcha, vamos a disfrutarla de ella mientras estamos sufriendo, ¿no? El propio disfrute de estar. Tenemos 365 días al año, salimos un día. Hoy es el día. Vale, está costando trabajo, las fuerzas ya van regular, esto cada vez pesa más. Pero hay que darlo. Vamos a acabar dentro de 2 horas, de 3 horas. Vamos a darlo todo, ya habrá tiempo para descansar. Esa emoción de decir, aquí hemos estado otra vez, otro año más, es un privilegio, es una especie de emoción, no te entra todavía la pena de falta un año todavía para volver aquí, ¿no? Yo la primera que siento es cansancio y... ¡buah! Pero al mismo tiempo que siente uno cansancio, en el encierro dice, yo me echaría 10 minutitos más con un par de marchas más. Que lo disfrute, que lo sienta, que lo viva, que haga esfuerzo, que se esfuerce sacando el trono, que no lleve el varal en el hombro y punto, que haga el esfuerzo de llevarlo bien, de sentirlo bien. Cuando esté el trono parado, darte la vuelta y ver a la imagen que estés portando, ¿no? Sea Cristo, sea Virgen, la que sea, mirarla y decir, qué bonito, estamos aquí un año más. Que cuando termine, diga, quiero repetir el año que viene.
Y llegó el lunes santo. Hoy es uno de esos días especiales porque en Málaga salen un montón de procesiones, muchas que en el día de ayer estuvimos grabando, pero hoy es un día especial porque hoy sale el cautivo, que es conocido como el Señor de Málaga. He de decir que yo no soy muy fanático de la Semana Santa, pero hay que admitir que todo el mundo en Málaga conoce el cautivo porque es la procesión probablemente más famosa y la que más creyentes atrae a lo largo de no solo de toda la Semana Santa, sino de todo el año, ya que se considera una de las figuras más conocidas de toda Málaga. Y no solo es tan famoso a lo largo del año, sino que justo en esta época, en Semana Santa, es una de las procesiones más conocidas porque tiene un efecto mágico, y es que porta una túnica blanca de una tela muy fina que consigue crear un resultado óptico muy curioso. Y es que conforme la van portando los 250, alrededor de 250 personas que llevan ese trono, consiguen que cree un efecto que parece que está caminando por encima de las personas. Y como venía diciendo, creo que esta es la procesión que más gente consigue reunir en toda la Semana Santa de Málaga. Oh, cautivo, ay, ay, camina lento y cansado, el de la triste mirada, el más santo de los hombres, el de Vengo desde el futuro para contar un par de datos que no conté ayer, y es que el cautivo no es solo famoso por la cantidad de personas que lleva la procesión en sí, sino que también es conocida por ser la procesión que más nazarenos tiene, con una cantidad de 1000 nazarenos. También les acompaña el cuerpo de regulares del Ejército de Tierra de España, que cada año lo acompañan haciendo exhibiciones con los fusiles. Justo detrás del trono podemos ver la promesa. Son cientos de personas que van detrás del trono, algunas descalzas, otras con los ojos vendados e incluso alguno con cadenas, como podemos ver en estas imágenes. Estas personas van detrás del trono para agradecer un favor que le han pedido o incluso para pedir una gracia para que se cumpla más adelante. Y como comprenderéis, no estoy grabando todas las procesiones que hay porque podría nombrar aquí un montón, y es por eso mismo que estoy enseñando las más importantes. Hoy nos encontramos en otro día diferente, y es que hoy sale una de las procesiones más conocidas por ser la de más duración. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una procesión que dura 12 horas. Estoy hablando de la Nueva Esperanza. Y es que esta procesión también es famosa porque no sale desde el centro como muchas otras, sino que sale desde el barrio de Nueva Málaga. Es por ese mismo motivo que es la que más recorrido tiene. Y podemos hablar de una procesión que no solo es que dure 12 horas, sino que llega al centro aproximadamente a las 11-12 de la noche, cuando ya prácticamente todo el resto de procesiones han terminado y se han recogido. Y es que esta procesión se suele recoger a las 4 de la mañana. Imaginaos a todo el mundo ya cansado, sin poder más. Tanto las personas que van en la banda como todas esas que llevan el trono están ya agotadas y aguantan hasta las 4 de la mañana. Y no solo eso, sino que la mayoría de personas que siguen la Semana Santa se quedan para ver el encierro. Hombre, yo creo que ese momento en el que tú ya te has puesto el traje, después de tanto tiempo preparando, la banda da el golpe de aro, empieza un pasacalles porque llegas a la primera procesión, los vellos se te ponen de punta, te recorre un escalofrío por el cuerpo porque tú dices, oye, ya ha llegado el momento. Pues a veces es complicado, la verdad, pero realmente llevamos un año entero preparándonos para eso, entonces sacas fuerza de donde no hay, empiezas a soplar el instrumento, a sacar lo mejor de ti y ya llega un momento en el que ni siquiera lo piensas y simplemente sale de ti. En los ensayos no solo trabajamos lo que es el repertorio, la interpretación musical, trabajamos también la técnica. Tú tienes que aguantar, tienes que defender unas partituras, que claro, en un ensayo tú lo tocas una vez en 1 hora y media, pero llegamos a tocar 12 y 13 horas en la calle. Entonces ahí también es muy importante que el equipo, todo el grupo con el que tú trabajas, reme en la misma dirección. Al inicio. Aunque pienses en todas las horas que te quedan por delante, al final vas disfrutando tanto el recorrido que nunca quieres que se acabe.
sí, hombre. Por ejemplo, este año nosotros tocamos el Jueves Santo en Cádiz. Fueron 12 horas de procesión, 13 horas. Una cofradía que salía a las 8 de la tarde se encerraba a las 6 de la mañana. El horario normal de una persona no es ese, es agotador. Pero bueno, sí que es verdad que cuando uno flaquea, pues tiene un compañero que tira del carro, que te anima. Tenemos también una comisión externa en la banda que hace una labor impresionante porque son nuestras manos y nuestros pies. Nos traen chuches, nos traen azúcar, nos traen comida, nos traen el agua, o sea, nos mantienen a flote porque si no, sería imposible. Pues sí, totalmente. De hecho, se habla mucho del término del séptimo o noveno varal y al final es como una unión que se forma entre la banda y el trono, que es un complemento fundamental. Yo creo que es algo mutuo, que es un trabajo en equipo. Sí que es verdad que cuando tú ves un trono andar bien, tú te motivas. Y cuando tú te motivas, suenas mejor y por tanto el trono sigue andando mejor. De hecho, también en el repertorio los músicos somos muy exigentes porque cuando tocas algo más clásico que te puede aburrir un poco, tú también notas cómo el trono se viene abajo. Pero en el momento en el que tocas alguna que es más resultona, ves cómo vuelven a remar en la misma dirección y te crecen. Lo primero que piensas es que al día siguiente vuelves a tocar, la verdad, y que estás deseando coger la cama, pero también sientes la satisfacción de decir, llevo todo un año trabajando para esto, dedicando muchas horas, invirtiendo mucho tiempo y estoy aquí. O sea, es real, estoy cansado, sí, pero lo estoy disfrutando, entonces no puedo quejarme en absoluto. Es una sensación extraña, es como por una parte pena y por otra parte satisfacción. Al final te da pena el que esté pasando tan rápido y por otra parte la satisfacción de haber dado todo, de saber que has disfrutado al máximo y de que para todo lo que te estás preparando durante el año lo estás haciendo ahora. Yo llevo desde los 8 años en banda, entonces es como algo que ya forma parte de mí. Yo no me entiendo sin la música y sin estar en una banda. Al final disfruto tocando también con la gente con la que lo comparto, entonces es como algo de lo que no me puedo despegar. Mucha gente no lo entiende y a lo mejor piensa, ¿cómo va a estar tantas horas fuera? Los ensayos, la de tiempo que pierdes, tal. Pero de verdad me encantaría que por un año se apuntase en una banda, probase y disfrutase y vería cómo las horas ni pesan ni cansan y disfruta un montón. Al final es un mundo apasionante, muy sano, conoces a gente que vale mucho, te llevas una familia, entonces yo le diría a cualquiera que tenga curiosidad que lo pruebe, porque es una oportunidad de recorrer mundo fácilmente, de conocer personas, de construir amistades y lazos importantes y de crecer como músico también. Ya hemos visto el punto de vista de estas personas, de aquellas que portan trono, de aquellas que participan en la banda, pero ¿por qué hay tanta gente que ve este evento? Quiero decir, además de lo espectacular que es, ¿qué hay detrás de esas personas que no participan directamente en la Semana Santa? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de ellas para participar en esto? Pues la Semana Santa me gusta desde que era pequeña porque siempre mi familia me han llevado a ver todos los santos, todo el ambiente de Semana Santa y lo hemos pasado siempre con la tradición de la familia. Una mezcla de ambas. Es tradición, es el sentimiento que tienes tú hacia esa imagen. La zamarrilla, hombre, el cautivo, por supuesto. Sobre todo el paso de la Nueva Esperanza, porque lo llevaba un hermano mío que falleció hace 1 año y medio. Entonces, pues esa procesión le tengo mucha fe porque salía mi hermano en ella. Y me trae muy buenos recuerdos de mi hermano. Me vais a disculpar, pero como comprobaréis, ahora mismo no me encuentro en Málaga, y es que resulta que estoy de viaje para grabar el vídeo que veréis la próxima semana y más adelante porque estoy grabando varias cositas diferentes, pero no quería dejar el vídeo sin antes explicar varias cosas. En primer lugar, nos encontramos en el Miércoles Santo. Este es un día muy característico porque sale una procesión llamada El Rico, cuya característica más llamativa es que en la tarde liberan a un preso real, es decir, que van a coger a una persona que está en la cárcel y van a liberarla en una plaza pública. El motivo de esto es bastante curioso, y es que en el año 1700 y algo, si no recuerdo mal, lo estaré dejando por aquí, en España se vivió una gran época de peste, por lo tanto no había gente suficiente para poder sacar el trono. Y lo que pasó fue bastante curioso, y es que los presos de la cárcel se escaparon para poder sacar el trono y posteriormente volver voluntariamente a la cárcel. Es por este motivo que el rey de aquella época, si no recuerdo creo que era Carlos III, decidió poner una especie de ley, podríamos llamarla, que es que a partir de ese entonces cada año cuando se sacara esa procesión se iba a liberar a un preso de la cárcel. Obviamente mientras cuento esto estaré intentando dejar imágenes para que podáis ver el contenido. Luego también nos encontramos con el Jueves Santo, algo que es muy llamativo
llamativo para las personas, que es que aparece la procesión sacada por la Legión Española. No sé si el mismo jueves o días antes, la Legión desembarca en el puerto de Málaga para posteriormente hacer un desfile en el que la procesión comienza con varios soldados que portan el trono directamente en sus manos, elevándolo hacia arriba. Es decir, no es como otras procesiones que van cargadas en los hombros, sino que son ellos mismos los que cargan a mano esa procesión. Y como os digo, es bastante característico porque es un poco sorprendente ver a tantos soldados de la Legión Española formando una procesión, además de que van cantando el himno de la misma, que es El novio de la muerte. Hablemos ahora de la historia de la zamarrilla. Es una historia un tanto diferente al resto de procesiones e imágenes. Y es que, según cuenta la leyenda, Zamarrilla era un bandolero que permaneció un largo tiempo oculto bajo el manto de la Virgen cuando estaba siendo perseguido por la justicia. Gracias a esta acción, pudo librarse de esos perseguidores y, como muestra de su agradecimiento, tomó una de las rosas blancas que adornaban el altar y la clavó con su puñal en el pecho de la Virgen. Y poco después se dice que esta rosa se tiñó de rojo. Fue entonces cuando Zamarrilla, arrepentido de sus pecados, dedicó el resto de su vida a ayudar a los demás. Es por esta razón que cada año podemos ver cómo la Virgen de la Zamarrilla porta una flor sobre su pecho. Pero el viernes sí que sale una procesión muy característica conocida como Servitas. Esta procesión, que a algunos incluso puede llegar a darle miedo, es una que sale de noche y completamente a oscuras, ya que a su paso, conforme va caminando por el centro, todas las luces de la ciudad se van apagando. No solo eso, sino que tanto la Virgen como los que la portan van vestidos de negro. Es por ello que es algo muy impresionante de ver. Y realmente no tengo mucha más información del resto de días. El sábado creo que no hay ninguna procesión y el domingo termina con la de la resurrección, que de esta sí que pude ver una imagen el otro día y me llamó bastante la atención el hecho de que es un Cristo muy diferente al resto de procesiones. Me habría encantado poder grabar todo, sinceramente, porque ya no solo el resto de días que estuve allí, sino ahora que no puedo estar grabando todo lo que me gustaría, pero he intentado sacar imágenes de todos los sitios que he podido para que podáis ver cómo es cada cosa. Ahora sí que sí, yo me despido desde Almería, donde ya he grabado un par de vídeos, pero tengo otro pendiente por realizar ahora. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si es así, obviamente, pues apoyad el canal porque, a pesar de la calidad que he intentado darle al contenido, es el primer vídeo que subo y durante este primer mes voy a estar subiendo un vídeo cada domingo. Así que, sin más dilación, nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por ver este vídeo y acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Tiene que venir a vivirla, porque no es lo mismo que te lo expliquen o verlo en la tele a tú ver esa emoción, como cuando vas a ver esos pasos en la calle. Eso hay que vivirlo, no se puede ver en la tele ni que te lo expliquen, hay que vivirlo en la calle.